hay historias que de verdad cambian el mundo. Y la de la Revolución Haitiana, esa es sin duda una de ellas. Y es que no hablamos de una revuelta cualquiera, fue la única revuelta de esclavos en toda la historia que acabó fundando una nación, nada menos. Es una historia increíble de liberación y vamos a verla paso a paso. Vale, vamos a meternos de lleno en el asunto. Para entender la magnitud de todo esto, primero tenemos que viajar a la colonia francesa de Saint-Domingue, a finales del siglo XVIII. Y ojo a las cifras, porque son espectaculares. Había medio millón de personas esclavizadas, y frente a ellos una minoría de apenas 40.000 colonos blancos y unos 30.000 libres de color. O sea, un 87% de la población estaba sometida. Esta desproporción es que es una auténtica locura y es, por supuesto, la clave de toda la tensión que estaba a punto, pero a punto de estallar. Y ojo que no estamos hablando de una colonia cualquiera, ni mucho menos. A Saint-Domingue la llamaban la perla de las Antillas, y no era una exageración. Era literalmente el motor que movía toda la economía del imperio francés. Lo que es alucinante es la escala de la riqueza que se estaba generando aquí. A ver, pensemos en los datos. Unas 80.000 toneladas de azúcar al año. Una parte gigantesca de todo el café que se consumía en el mundo. Índigo, cacao. Es que casi el 78% de todo el comercio exterior francés pasaba por esta isla tan pequeña. De hecho, y este dato es clave, gracias a Saint-Domingue, Francia llegó a ser más rica que la propia Gran Bretaña. Era, vamos, un tesoro económico incalculable. Pero claro, como suele pasar, toda esa riqueza tenía un coste. Y en este caso, un coste humano terrible. Esta superpotencia económica se levantó sobre una base de violencia y de desigualdad tan extremas que la situación sencillamente no se podía sostener por mucho más tiempo. El sistema era de una crueldad, es que es difícil de imaginar. Pensemos por un momento en un lugar donde la vida humana era tan barata que salía más rentable económicamente reemplazar a las personas que mantenerlas vivas. El trabajo era extenuante, la violencia era constante, la mortalidad era altísima. Esta rotación constante de gente recién llegada de África lo que hacía era alimentar un resentimiento profundísimo y, por supuesto, un deseo de resistir que no paraba de crecer. Era de verdad una olla a presión a punto de reventar. Y claro, de esa presión tenía que salir algo. Y lo que salió fue la primera forma de resistencia organizada, el cimarronaje. Los cimarrones no eran solo fugitivos, no, iban mucho más allá. Creaban sus propias sociedades, comunidades independientes en las montañas. Estos lugares se convirtieron en auténticos símbolos de libertad, donde preservaban su cultura, su lengua, su religión. Y esto es crucial, serían los futuros epicentros de la revolución. Y entonces, con todo este caldo de cultivo, llegó la chispa. Una chispa que saltó desde Europa. Las noticias de la Revolución Francesa, con su famoso lema de libertad, igualdad, fraternidad, llegaron a la isla. El problema, claro, es que esas tres palabras significaban cosas radicalmente diferentes para cada uno de los grupos que vivían en Saint-Domingue. Y aquí se ve perfectamente. Para los terratenientes blancos, la revolución era una amenaza directa. Tenían pánico a perder su poder y, sobre todo, su propiedad. Pero para la gente esclavizada, esas palabras eran un faro de esperanza, la posibilidad, por fin, de romper sus cadenas. Así que, lejos de unir a nadie, la Revolución Francesa fue como meter una cuña y golpear con fuerza. Profundizó las fracturas que ya existían hasta un punto de no retorno. Y así llegamos a la fecha clave, el día en que todo cambió, el 22 de agosto de 1791. Ese día, toda la tensión que se había ido acumulando durante décadas, finalmente explotó, y lo hizo en una de las revueltas más trascendentales de la historia de la humanidad. El detonante fue una ceremonia vudú secreta celebrada en un lugar llamado Bois Caimán. Fue un catalizador tanto espiritual como estratégico. Justo al amanecer del día siguiente, miles de rebeldes bajan de las montañas. Y ahí empieza lo que se conoce como la Noche de Fuego. Plantaciones ardiendo, dueños de esclavos ejecutados y un ejército de personas recién liberadas que crecía y crecía por horas. La guerra total acababa de empezar. La revuelta, claro, se extendió como la pólvora por las llanuras del norte que eran las más ricas. Los colonos, completamente aterrorizados y superados en número, o huyeron o pidieron ayuda a las potencias enemigas de Francia. Y aquí es donde el juego se complica muchísimo. España y Gran Bretaña, que vieron la oportunidad perfecta para debilitar a su gran rival, intervinieron. De repente, la isla se convirtió en un complejísimo campo de batalla internacional. Y es justo en medio de todo ese caos, con ejércitos de aquí y de allá, con alianzas que se hacían y deshacían, que surge una figura que lo va a cambiar absolutamente todo. Toussaint Louverture. Va a ser el quien coja una revuelta, que al principio era desesperada, y la transforme en un movimiento político y militar disciplinado y eficaz.
Es que su perfil era totalmente único para la época. A diferencia de la gran mayoría, Louverture sabía leer y escribir. Había sido educado, consiguió comprar su propia libertad y la de su familia, y se había convertido en un hombre de negocios, en propietario. Toda esta mezcla de experiencias le dio una visión estratégica que era increíble. No era solo un general brillante, era un político y un diplomático de primer nivel. Y su ascenso al poder fue, como se ve aquí, meteórico. En 1794, la Francia revolucionaria abolió la esclavitud en todas sus colonias. Louverture, que era un estratega genial, vio la oportunidad y se alió con ellos. A partir de ese momento usó su genio militar para, primero, expulsar a los españoles y a los británicos de la isla en 1797. Y para 1801 ya era el gobernante de facto. Promulgó una constitución que, aunque mantenía ciertos lazos con Francia, dejaba una cosa grabada en piedra: la esclavitud quedaba abolida para siempre. Pero en Francia las cosas habían cambiado. Un nuevo líder había llegado al poder, y no era uno cualquiera, Napoleón Bonaparte. Y claro, para Napoleón, esta autonomía que tenía Louverture, esta constitución, era un desafío directo a su autoridad. Chocaba de frente con sus planes de restaurar el gran imperio colonial francés, con la esclavitud incluida, por supuesto. Y Napoleón no se anduvo con chiquitas. Envió una gran armada, una fuerza expedicionaria masiva, más de 35.000 de sus mejores soldados veteranos de las campañas europeas. El objetivo era muy simple y muy brutal: aplastar la revolución, capturar a sus líderes y reinstaurar la esclavitud. Louverture fue capturado, sí, pero con un engaño, y lo deportaron a una prisión helada en las montañas de Francia, donde moriría. Pero justo antes de partir, dicen que pronunció estas palabras, que resultaron ser proféticas. Él sabía perfectamente que la revolución ya no dependía de una sola persona, era una idea, la idea de libertad, y esa idea ya estaba arraigada en el corazón de todo un pueblo. Y vaya si tenía razón. La invasión de Napoleón fue un desastre absoluto. El mismo general que años después subestimaría el invierno ruso, subestimó primero el poder del Caribe. La combinación de una resistencia haitiana feroz y, sobre todo, de las enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, aniquiló a su ejército. Se calcula que cerca del 80% de sus soldados murieron. Una derrota humillante. Tras la captura de Louverture, el mando lo asumió su lugarteniente, Jean-Jacques Dessalines, y fue él quien lideró la fase final de la guerra. Lo hizo con una determinación implacable. Llevó a las tropas francesas, que ya estaban diezmadas por las enfermedades y totalmente desmoralizadas, a la rendición final en 1803. Y así, después de más de una década de lucha brutal, llegamos al final de esta historia increíble, al nacimiento de una nueva nación. Pero también al complicado legado que tuvo que afrontar desde el minuto 1. El 1 de enero de 1804. Esa es la fecha del momento histórico. Dessalines proclama la independencia de la nueva nación. Y en un acto simbólico potentísimo, para romper del todo con el pasado colonial, la rebautiza como Haití, que era una palabra del idioma taíno, el de los indígenas originales de la isla, y que significa tierra de montañas. Y es que hay que entender que esto no tenía precedentes. Era algo nunca visto. Haití se convirtió en la primera república negra del mundo, la primera nación independiente de América Latina y el Caribe. Y lo más importante de todo, la única nación de la historia fundada por una revuelta de esclavos que triunfó. Un hito que, como es de imaginar, aterrorizó a todas las potencias esclavistas del planeta. Pero esa libertad tuvo un precio absolutamente devastador: 30 millones de francos. Esa fue la deuda, una deuda astronómica, que Francia obligó a Haití a pagar a cambio de reconocer su independencia. Y ojo, porque no era una deuda de guerra, no, era una indemnización a los antiguos colonos por la pérdida de su propiedad. ¿Y cuál era esa propiedad? Las personas a las que habían esclavizado. Esta carga financiera, que tardaron más de 100 años en pagar, básicamente hipotecó el futuro del país y paralizó su desarrollo. Es un factor clave para entender muchas cosas, incluso los debates actuales sobre la restitución. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. ¿Cómo se moldea la historia de un país, de una nación que nace de la lucha por la libertad, cuando se le obliga a pagarle una fortuna a su antiguo opresor? Es una cuestión que va más allá de la historia. Es fundamental para entender no solo el pasado y el presente de Haití, sino también las complejas dinámicas de poder y las demandas de justicia que resuenan con muchísima fuerza hasta el día de hoy.